días. Hoy 25 de mayo ya. ¡Wow! Gracias, Oscar. Hoy 25 de mayo. ¿Sabes lo que significa? Que hoy estamos en nuestra última clase del quinto mes del año. O sea, ya la próxima semana estamos en el sexto, en el medio año. Budista, ¿no? Qué buena. Ven para que te vean levitar, pues. Ven para que te vean flotar. Puedo flotar, pues. Maleado. Ya. Es demasiado. Cuéntame. Maleado, maleado, me echas. Listo. A ver. Ese profe no camina. Ya está. A ver, señores, ¿cómo estamos? Buenos días con todos. ¿Estamos preparados para empezar? Te cuento qué es lo que vamos a trabajar en esta clase. Hasta la semana pasada, nosotros hemos cerrado el primer panorama del curso. Todo lo que es literatura universal lo hemos culminado. Se apagó la pantalla, Oscar. Todo lo que es literatura universal lo hemos culminado la semana pasada. Hoy nos toca hacer literatura española. Pregunto, antes de empezar, ¿quieres línea de tiempo o no? Tú que eres intensivo, cuéntame. ¿Sí? Perfecto. Entonces empezamos con una línea de tiempo para que puedas entender el panorama de toda España. Como siempre empezamos con líneas de tiempo. Perfecto, pequeños. Entonces, te lo planteo de la siguiente manera. Hoy nos toca conversar acerca de literatura española. Literatura española no se estudia, al menos para San Marcos, no se estudia junto a literatura universal. ¿Por qué? Porque la literatura española se divide de otra manera y la literatura española tiene otras fechas. A veces en España o todo llega tarde o a veces mínimamente en algunos casos se adelanta. Entonces, además otro detalle, cuando tú estudias literatura universal, tú no ves ninguna decadencia. ¿Por qué no ves ninguna decadencia? Porque cuando hay auge de un lugar, o mejor dicho, cuando hay decadencia en un lugar, hay auge en el otro. Entonces, siempre estudias un auge. Por ejemplo, en un momento estudiamos Italia, en otro momento estudiamos Alemania, en otro momento estudiamos Francia, en otro momento nos fuimos a Grecia, ¿te das cuenta? Obviamente siempre hay algo importante que decir. Pero cuando tú hablas de un solo lugar, ahí sí está supeditado a tener altas y bajas. Y en el caso de la literatura española es así. Tiene un primer inicio, tiene altas, tiene bajas y tiene un intento de salir. Podríamos decir que la literatura española se divide en 4 momentos. Este primer momento que ves aquí, corresponde a los siglos siguientes. Siglo X, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, hasta el siglo XV. Para ser exactos, 1492. Porque en el año de 1492 Colón llega al Nuevo Mundo, en el año 1492 los reyes católicos están casados, en el año 1492 se da la toma de Granada con Fernando de Aragón, la expulsión de los moros, autonomía política, religiosa, y porque en el año de 1492 Antonio de Nebrija escribe la primera gramática castellana. Y con la primera gramática castellana vamos a tener una unidad lingüística. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es preciso para subir. Ahora, si nos vamos hacia arriba, ¿listo? Si nos vamos hacia arriba, tenemos el siglo XVI y el siglo XVII. Esos son los momentos de esplendor. Esos son los momentos de auge de la literatura española. Siglo XVI y siglo XVII. Mientras que esta primera etapa del siglo X al siglo XV corresponde al primer momento de España, este primer momento de España le vamos a llamar etapa de formación. Así le vamos a llamar la etapa de formación. El siglo XVI
Y el siglo XVII corresponde al segundo momento de España. Y este segundo momento de España, el auge, el esplendor, corresponde al siglo de oro. Siglo de oro español. Es el mayor auge, es el mayor esplendor de España. ¿Listo? Luego, España cae. Y cuando España cae, ¿a qué se debe esto? Recuérdalo. España va a vivir un proceso llamado afrancesamiento. Como tocaste el cielo, como llegaste a la cima, no te queda más que ir hacia abajo. Y el siglo XVIII y XIX tienen que ver con este proceso de afrancesamiento. Para que te hagas una idea, para empezar, cambiamos de corona. En España gobernaba la Casa de los Habsburgo, la Casa austriaca, y ahora va a gobernar la Casa Borbón, la Casa francesa. Tenemos un inicio del afrancesamiento, ¿cierto? A ver, la vanguardia, la vanguardia. Ahora, cuando nosotros tenemos esta etapa de afrancesamiento, vamos a tener un detalle peculiar. Atento, por favor. Cuando nosotros pasamos por el proceso de afrancesamiento, significa que en España, en el siglo XVIII, van a ser, imitando a Francia, la Real Academia Española. Significa que en España va a llegar el racionalismo. Significa que en España va a llegar influencia levemente de la Ilustración. Y entonces llegamos al siglo XIX. Y en el siglo XIX tenemos también otras influencias. Entre el XVIII y XIX vamos a tener el incremento de esta vocación pro Francia, luego vamos a tener la presencia de Napoleón Bonaparte, vamos a tener la presencia de José Bonaparte, Pepe Botella, la presencia de las Cortes de Cádiz, en este siglo XIX la independencia de las colonias americanas, ya pues decadencia, ¿no? Es un hecho. Esto es decadencia española. Y en esta etapa, la tercera, precisamente la vamos a llamar así. Esta tercera etapa se conoce como decadencia. Ojo, cuando se dice decadencia no significa que los autores sean malos. Cuando se dice decadencia, significa en realidad que la literatura no es tan compleja como en la etapa anterior. Pero no es que sea mala, simplemente no es compleja. Por ejemplo, leer a Becker es mucho más fácil que leer a Góngora o Calderón de la Barca. A eso se refiere, ¿cierto? Leer El sí de las niñas como teatro es mucho más sencillo que leer La vida es sueño. ¿Qué es eso? ¿Qué fue? Pues veo el sticker que has puesto ahí. Ya, ahora, sí, yo también lo veo. Qué buen efecto. Y Pikachu también. Ok, ya, bravazo. Ahora, escúchame y no te distraigas, no te distraigas. ¿Listo? Otro detalle más que tenemos. El último momento de la literatura española tiene que ver con el intento de salir adelante. ¿En qué consiste este intento? Escúchame, tenemos el siglo XX. Mira, si hablamos nosotros acerca del siglo XX, acá tenemos una peculiaridad. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas que el barroco es crisis, cierto? El barroco tiene algo peculiar. El barroco es auge literario, pero es crisis económica, política, social y militar. Hay no una relación inversa proporcional. Cuando la crisis se acentúa, la literatura crece. Eso pasó en el siglo XVII. Lo mismo pasó en España en el siglo XX. ¿Qué hizo que España levante su literatura? Crisis atroces. En 1898 se da la guerra de Cuba. Dime cuál es la pregunta, Luis Junior. Solo leo Q. Ya. Manifiesta la pregunta y yo te ayudo. A ver, te decía, en 1898 se da la guerra de Cuba. En 1898 se da el conflicto entre España y Estados Unidos. En 1898 España pierde la guerra. Y en 1898 España pierde sus últimas colonias. Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Excelente tu pregunta. Ahora sí te entiendo. ¿Ya ves qué fácil que es escribir así? Vamos, te lo explico de la siguiente manera y esto va para todos. Cuando tienes 10 meses para tu examen de admisión, ¿te relajas o no te relajas? Y a veces te descuidas
y estudias poquito. Pero cuando queda un mes para tu examen, paso. Ahí sí que te matas estudiando y todo lo aprendes en una noche. Y demuestras que hasta puedes aprender un curso en una noche y despiertas tu instinto. Bueno, cuando tienes una etapa de crisis, la crisis hace que te esfuerces más, ¿cierto? La crisis hace que te esfuerces más. En cambio, cuando vives una etapa de bonanza, la bonanza hace que te relajes. Esto se resume con el ciclo de la historia. Conoces el ciclo del hombre en la historia, ¿no? Dice más o menos así: tiempos difíciles forman hombres fuertes. Hombres fuertes forman buenos tiempos. Buenos tiempos forman hombres débiles. Hombres débiles forman tiempos difíciles. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Eso es prácticamente lo que se está viviendo acá. Los tiempos difíciles hacen que la literatura crezca. Ahora, y es por eso que aquí, en 1898, es el primer problema. Y el segundo problema, ¿cuándo fue? 1936. Porque en 1936 tenemos la Guerra Civil Española. Porque en 1936 tenemos el conflicto entre Francisco Franco en España y el ejército republicano, en donde Vallejo escribiría: y el cadáver ahí siguió muriendo, precisamente. Y esta última etapa se llamaría el Resurgimiento español. Pregunta chiquita: ¿se comprenden los 4 momentos de España y por qué es su razón de ser? Cuéntame, ¿estamos bien? Sí, dice ya, sí. Perfecto. Ahora vamos a llenar el cuadro. Todavía no está lleno, solo he puesto títulos. ¿Listo? Seguimos avanzando. Ahora, escúchame. Etapa de formación del siglo X al siglo XV. No vale olvidar, siglo de oro del siglo XVI al siglo XVII. Decadencia del siglo XVIII al siglo XIX. Y resurgimiento siglo XX. Ahí lo tenemos. Si hablamos de la etapa de formación, esta etapa de formación tiene varios momentos, pero solo me interesan 2. Los voy a mencionar para que lo sepas, ¿ya? Pero solo me interesan 2. Vamos paso a paso. Hay un primer momento llamado preliterario. Si postulases a Villa, por ejemplo, esto te interesaría bastante. Porque en el preliterario están las falsas, las glosas. Es más, dentro del curso de lenguaje te puede servir más esta etapa en el capítulo de Historia del Español, ya que hablamos de las glosas como la primera muestra de escritura en castellano y las jarchas mozárabes como la primera muestra de poesía en castellano. Esto es el preliterario. No nos interesa para el examen. Segundo momento, mester de juglaría. Acá sí. Acá hay alguien que volvió al prospecto. Acá hay alguien que regresó al prospecto. Mester de juglaría, acuérdate, es siglo XII. Y en este siglo XII, de autor anónimo, primer punto de prospecto en España. Cantar del mío Cid. Ni bien termina este cuadro, vamos a hacer toda una pizarra del mío Cid para que no te quede ninguna duda. ¿Listo? Ahí está. Luego, tercer momento de España, tampoco nos interesa para el prospecto. Se llama mester de clerecía. Acá, por ejemplo, si tú postulases a otra universidad, tendrías que hablar de Gonzalo de Berceo, porque Gonzalo de Berceo es el primer autor de nombre conocido en España. O tendrías que hablar de Alfonso X, el rey sabio, o tendrías que hablar de Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, o Juan Manuel. Y el último punto es el humanismo. Y cuando hablamos nosotros acerca del humanismo, aquí tenemos el siglo XV. Acá hubo un autor en el prospecto durante la pandemia, pero ya lo quitaron. ¿Quién era? Jorge Manrique. Durante todo el periodo de pandemia lo incorporaron al prospecto, sacaron el mío Cid y colocaron a Jorge Manrique. Pero ya Jorge Manrique en el último prospecto no estaba, ¿cierto? La poesía culta, erudita, sentenciosa, coplas a la muerte de su padre. Igual te menciono que está acá, pero solo estoy colocando autores de prospecto, ¿sí? Solo estoy colocando autores de prospecto, te quedas con él. Ya está, eso es etapa de formación. Vámonos hacia arriba. Vámonos al siglo de oro.
Si nos vamos al siglo de oro, acá lo dividimos de la siguiente manera. Y lo planteamos así. En esta etapa tenemos un primer momento del siglo de oro y en esta otra etapa tenemos un segundo momento del siglo de oro. Son dos momentos importantes. Y míralos más o menos así. El primer momento del siglo de oro se va a llamar Renacimiento. Ah, esto sí lo sabe, pues. El Renacimiento es el siglo XVI. Y el segundo momento del siglo de oro le vas a llamar Barroco. Y el Barroco es el siglo XVII. Si hablamos nosotros de Renacimiento, a ver, para empezar, me preguntan por interno si prospecto de septiembre va a ser igual del último prospecto. Eso no se sabe, pero tenemos pistas. Siempre nosotros en los ciclos nos basamos en el último prospecto publicado. Segundo, la Pre-San Marcos siempre nos sirve de guía. Tú revisas la Pre-San Marcos, lo dijimos la clase pasada, y ya cambió su temario. Y la Pre-San Marcos también ya volvió al temario tradicional. Ya volvió al temario tradicional. Sí, Eduardo, obvio que sí. Ya volvió al temario tradicional. Y es más, lo único en lo que ha cambiado es que han incorporado La ciudad y los perros, que en el último prospecto no estaba, y han incorporado La Ilíada, que en el último prospecto no estaba. ¿Te das cuenta? No estaba, pero ahora sí. Ahora, ¿qué dice? Si el romancero histórico es el mío, sí, ¿cuál es el romancero legendario? Para empezar, David, romancero del Cid no es igual que cantar del mío Cid, ten cuidado. Romancero del Cid es del siglo XIII, cantar del mío Cid es del siglo XII. ¿Sí? Ahí son dos obras muy distintas. Ahora, un detalle importante. Vamos a este punto, Renacimiento y Barroco. ¿Quiénes son los autores de prospecto? Si hablamos nosotros de Renacimiento, dentro del Renacimiento nosotros tenemos la poesía. Y en poesía está Garcilaso de la Vega, la escuela italiana. Y con Garcilaso de la Vega en el Renacimiento tenemos las Érulas. Un autor que hace mucho no está en el prospecto, pero está en esta etapa, sería Fray Luis de León, el autor de A la vida retirada. Pero en la pre siempre preguntan algo sobre él. No te preguntan algo sobre él. Te preguntan algo sobre la estrofa que usa, la lira. O te preguntan algo sobre el tópico que usa, el Beatus Ile. Cosas que tenemos que aprender. Tenemos que aprender también acá una novela de autor anónimo. Esta también es prospecto. Y esta novela se llama El Lazarillo de Tormes, de la vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Esto es Renacimiento, ¿correcto? Esto es Renacimiento. Claro, tópicos o estrofas, no viene autor en sí. Tirso de Molina nunca estuvo en el prospecto formalmente. Ahora, si hablamos nosotros de barroco, aquí en el barroco vamos a tener Góngora, tampoco está en el prospecto. Profe, pero siempre la pre pone pregunta de Góngora. No es pregunta de Góngora, porque la pre te dice, ¿qué característica del barroco se aprecia en los versos de Góngora? No es pregunta de Góngora, es pregunta de barroco. Es sobre figuras literarias, sobre hermetismo, sobre retorcimiento formal, pero el primer autor barroco que está en el prospecto es Miguel de Cervantes. Y con Miguel de Cervantes sí tenemos que estudiar el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esto es el primer punto, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y el otro que tenemos que estudiar acá es no tampoco Francisco de Quevedo, sino Pedro Calderón de la Barca. Ojo, Lope de Vega tampoco. Y eso sí, sobre Lope de Vega ni siquiera hay preguntas en la pre en los últimos años. Lo que vamos a tener nosotros es el teatro de Calderón como un opuesto al teatro de Lope de Vega. La vida es sueño. Esto sería la literatura barroca en España. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Tirso de Molina es un punto medio entre... Ok, ¿quién fue? ¿Qué? ¿Qué pasó? De lo que tú maquinas, tu maldita madrina.
Ok, están entrenando, están en baile, ya. Ahora, escucha. De casualidad se activó esto. Ya, no te preocupes, relaja. Ahora sí, esto es Renacimiento Barroco, siglo de oro. Ahora, escúchame. Ya está, listo, calma. Luego viene la decadencia. Emmanuel Santiago Carrasco dice 821. Ya. Ahora, si hablamos nosotros, escúchame por favor, si hablamos nosotros del tercer momento, el tercer momento se llama decadencia. Y cuando hablamos nosotros acerca de la decadencia española, aquí en esta etapa de decadencia, nosotros vamos a tener dos momentos. Primero el neoclasicismo y luego el romanticismo. Un detalle importante de cada uno. El neoclasicismo, solo lo estoy mencionando, no viene en examen de admisión desde hace pues como 6 años más o menos. ¿Acá qué cosa venía? Leandro Fernández de Moratín. Acá venía el sí de las niñas. Ya expliqué, Sandrita, decadencia española es precisamente cuando España entra en el periodo de afrancesamiento, después del siglo de oro, cuando inicia esta decadencia de autonomía, una decadencia no tanto literaria, sino cultural en general. En el neoclasicismo, por ejemplo, el sí de las niñas es una imitación total a las comedias francesas, por eso es decadencia. Comparar La vida es sueño con el sí de las niñas se nota la decadencia. O comparar a Góngora con Gustavo Adolfo Bécquer. El único autor que está en el prospecto en esta etapa sería el romántico, Gustavo Adolfo Bécquer. Y siempre de Gustavo Adolfo Bécquer te piden los dos textos. Son dos, no es uno solo. Las rimas, cuando hablamos de las rimas tenemos que hablar de los 3 tipos de mujer presentes en la poesía de Bécquer según San Marcos y las leyendas. Cuando hablamos de las leyendas tenemos que hablar de la imagen de lo sobrenatural, la estética de lo grotesco y la mujer fatal. Esto es romanticismo. Por último, la etapa de resurgimiento también tiene 2 momentos, de los cuales el prospecto me pide solo uno. Quiero que notes que hay varios capítulos que van a quedar en blanco en España porque estamos basándonos en el prospecto. El primer capítulo se va a llamar Generación del 98. Este capítulo tiene que ver con 1898, la presencia de Miguel de Unamuno, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Pero el que te pide el examen de admisión se llama Generación del 27. 1927, tricentenario de la muerte de Góngora. Y es acá que aparece Federico García Lorca. Y con Federico García Lorca también te van a pedir 2 textos. En poesía, Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York. Y en teatro, Bodas de Sangre. Ahora, quiero que calcules un detalle. He colocado solo prospecto San Marcos, ¿correcto? Repito. Miocid, Garcilaso, Lazarillo, Cervantes, Calderón, Bécquer y Lorca. 7 capítulos. Ahora, como te dije, acá se puede añadir a Jorge Manrique, acá se puede añadir a Gonzalo de Berceo, a Alfonso X, acá añades a Fray Luis de León, acá añades a Quevedo, a Góngora, a Lope de Vega, a Leandro Fernández de Moratín, a Miguel de Unamuno y a Antonio Machado. Curiosamente, autores que en algún momento, hace mucho tiempo, estuvieron en el prospecto y que hoy forman parte de lo que se conoce como un prospecto de tipo integral. Un prospecto de tipo integral es como el examen de Villarreal, Callao, donde viene de todo un poco, pero no se profundiza tanto. En cambio, en San Marcos te viene menos, pero se profundiza más. Por eso lo que vamos a hacer es profundizar esos autores. ¿Listo? Este sería entonces nuestro panorama. Hoy vamos a hablar de formación y la primera parte de siglo de oro español. ¿Está bien el cuadro? ¿Se entendió la línea de tiempo? Cuéntame. Háblame. Sí. Perfecto, entonces le tomamos pantallazo y seguimos. Un ratito le van a tomar foto, no te preocupes. Y seguimos. Sale con Pikachu. Vamos a hacer una pizarrita que hable de todo el cantar del mío, ¿correcto?
vamos a hacer un pequeño panorama de todo lo que te puedan preguntar del MioSIT. Siempre en admisión, cuando se ha preguntado del MioSIT, siempre te han pedido detalles de qué pasa en el primer cantar, qué pasa en el segundo, qué pasa en el tercero. Y eso es lo que tenemos que saber. ¿En qué momento cambió quién? ¿Tu ex? ¿Mi ex? ¿Quién? ¿En qué momento cambió? ¿El prospecto o te refieres a los dibujitos de la pizarra? Sé más específico, por favor, sé más específico. Vamos a ver. Ah, el Pikachu. Ah, ya. Hace rato, no nos dimos cuenta. A ver, comenzamos. Si hablamos nosotros, escúchame bien, si hablamos nosotros acerca de España, el primer capítulo se va a llamar Etapa de formación. ¿Listo? Ahora, si nosotros comenzamos hablando de la etapa de formación, lo primero que tenemos que hacer es basarnos en el primer capítulo. Y este primer capítulo se va a llamar Mester de Juglaría. Así le voy a llamar. Mester, maestría, mester, oficio. Juglaría, oficio de los juglares. Eso es el mester de juglaría, ¿correcto? Mester de juglaría significa oficio de los juglares. Ya está. Siguiente punto. Si hablamos del mester de juglaría, aquí nosotros tenemos específicamente en España el siglo XII. Solo para recordar la palabra juglar, jocular, jocularis, el que juega, el que entretiene, viene el término jocoso. Juglar es un poeta oral. Juglar es un poeta anónimo. Juglar es un poeta popular, va de pueblo en pueblo. El juglar es un poeta heroico. Es decir, el juglar se basa en una época histórica. ¿Cómo se llama esta época histórica? La Reconquista española. Los casi 800 años que España luchó para expulsar a los musulmanes. ¿Listo? Una característica del juglar es que este juglar entona el cantar de gesta. Ahora, recuerdo un detalle, el mío sí no es el único cantar de gesta español. Existen varios. Cantar de los 7 infantes de Lara, cantar de Bernardo del Carpio, cantar de Don Sancho, cantar de Roncesvalles. Pero este cantar de gesta tiene un detalle especial. El cantar de gesta, gesta es origen, es aquel que te muestra el origen de los reinos medievales, ¿cierto? Eso es un cantar de gesta, es aquel que te muestra el origen de los reinos medievales. Y a nivel estructural, el cantar de gesta, como es oral, se caracteriza por tener una rima asonante. Ayúdame, ¿qué era la rima asonante? Era una rima imperfecta. ¿A qué se le llama rima asonante? Si en la rima coinciden vocales y consonantes, se llama rima perfecta. Por ejemplo, si yo digo cabeza con mesa, una rima consonante. Pero si yo digo cabeza con melena, esa es rima sonante. ¿Por qué? Porque tienes ea, ea. ¿Te das cuenta? Solo coinciden las vocales. A eso se le llama rima sonante. Y otro, siempre como es oral, la métrica no es regular, la métrica es irregular. Esos son detalles importantes de los cantares de gesta. Si hablamos de cantares de gesta, comenzamos con el cantar del MioSIT. El cantar del MioSIT, para San Marcos es válido decir cantar del MioSIT o poema del MioSIT, los dos son válidos, los dos son válidos. Dos cosas importantes. Primero, ¿por qué cantar del MioSIT? La pregunta sería, ¿quién es MioSIT? Y tú te acuerdas que MioSIT a nivel de personaje es Rodrigo Díaz de Vivar. Es válido decir Ruy Díaz de Vivar, ¿correcto? Rodrigo Díaz de Vivar o Ruy Díaz de Vivar es el personaje que hace las veces de MioSIT. Y otro detalle, tú tienes que saber que MioSIT significa mi señor, en árabe, mi señor. ¿Estamos bien? Eso es lo importante que vamos a tener.
Otro punto más que vamos a tener, si hablamos del Cantar del Mío Cid, lo primero que yo tengo que recordar es que el Cantar del Mío Cid es oral, siglo XII, pero es escrito en el siglo XIV. Originalmente es un cantar de gesto oral que pasó a la escritura en el siglo XIV. Oscar, ¿puedes entrar un poquito más arriba? Se está comiendo parte del texto. Ahora, entonces, en este cantar que es escrito en el siglo XIV, nosotros vamos a tener un manuscrito. Esto es importante. ¿Por qué el manuscrito? Porque en qué momento un cantar de gesto oral se convierte en un libro. ¿En qué momento un cantar de gesto oral se convierte en escritura? Esa es la pregunta. Paciencia, paciencia, ya lo están acomodando. Ahora, si hablamos nosotros, ahí está, perfecto. Si hablamos nosotros de esto, pues tradicionalmente se maneja esta información. Fue Per Abad quien en el año de 1307 quien en el año de 1307 pasó de la oralidad a la escritura el cantar de gesta. Por eso es importante. 1307, este cantar del Mío Cid se vuelve escrito. ¿Listo? Ahí está el primer punto. Ahora, otro detalle que vamos a ver. Oye, y lo pongo por acá, porque abajo voy a poner otra información. Y dime, ¿quién es el autor del Mío Cid? Anónimo, ya, pero eso no te van a preguntar. ¿Quién es el autor del Mío Cid? Lo que tengo que saber es cuáles son las teorías sobre el autor del Mío Cid. Tú revisas preguntas de la pre y sí manejan esa información. Las dos teorías del autor del Mío Cid. Existe la teoría tradicional. La teoría tradicional acerca del Mío Cid nos dice que este cantar de gesta fue compuesto por dos juglares. Y a veces en algunas preguntas de la pre te piden que digas de dónde son los juglares. Ramón Menéndez Pidal, David, es el que formula esta teoría. Esta teoría es de Ramón Menéndez Pidal, que el cantar del Mío Cid fue compuesto por dos juglares. Uno de Medinaceli, así se llama, y el otro de San Esteban de Gormaz. Medinaceli y San Esteban de Gormaz. Estos son los dos posibles autores juglares del Mío Cid, según Ramón Menéndez Pidal. Y la teoría contemporánea, esta es la teoría del inglés Colin Smith, la teoría contemporánea afirma que no, que el cantar del Mío Cid no fue compuesto por dos juglares, que mucho menos es del siglo XII, que el cantar del Mío Cid es del siglo XIV y que Per Abad no es el copista, que Per Abad es el autor. En realidad, Per Abad escribió el Mío Cid. Esa es la teoría contemporánea. Profe, si en el examen me preguntan quién hizo el Mío Cid, no te van a preguntar así. ¿Cómo viene? Según la teoría tradicional, ¿quién hizo el Mío Cid? Según la teoría contemporánea, ¿quién hizo el Mío Cid? Ah, está fácil, así pues sí, ¿cierto? Otro detalle que vamos a tener, si hablamos nosotros acerca del cantar del Mío Cid, otro punto rápido es que dentro del cantar del Mío Cid nosotros vamos a tener dos puntos de análisis, como siempre, el fondo y la forma. Vamos a ver. ¿Recuerdas la diferencia entre fondo y forma en el Mío Cid? Por ejemplo, si hablamos nosotros acerca de la forma del Cid, comenzamos por el género. Ah, pues esto es obvio. El Mío Cid es una obra del género épico. ¿Por qué? Porque es un cantar de gesta y tiene todas las características de cantar de gesta. A ver, ¿qué más debo saber? El cantar del Mío Cid a nivel de estructura se divide en tres cantares. Los tres cantares del Mío Cid son Destierro del Cid, ¿cierto? Luego vienen las bodas de las hijas del Cid, bodas de las hijas del Cid, y por último viene la afrenta de Corpes, la ofensa en Corpes. Esos son los tres puntos que vamos a tener: destierro, bodas y afrenta. Siguiente,
Si hablamos nosotros acerca del cantar del Mio-Cid, en el cantar del Mio-Cid vamos a tener la rima asonante. Rima asonante o imperfecta, donde solo coinciden vocales. En el cantar del Mio-Cid vamos a tener la métrica, y la métrica es irregular, pero lo que a veces te preguntan es ¿de cuánto a cuánto oscila la métrica del Cid? Ah, la métrica del Cid va entre 10 y 20 sílabas métricas. Pueden ser 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 13. Va subiendo y bajando, pero va entre 10 y 20 sílabas métricas. ¿Qué más debo saber sobre el cantar del Mio-Cid? Dentro del cantar del Mio-Cid nosotros vamos a encontrar figuras literarias como el epíteto. El epíteto es recurrente en el Mio-Cid. Por ejemplo, cuando al Mio-Cid le llamas el de la barba florida, el de la barba florida. Cuando al Mio-Cid le llamas el que en buena hora nació, el que en buen momento ciñó la espada. Esos son algunos epítetos del cantar del Mio-Cid. ¿Se entiende? Mira, tenemos el género, luego tenemos la estructura, tenemos el tipo de rima, tenemos el tipo de métrica, tenemos las figuras literarias. Oye, ¿y qué tipo de narrador tiene el Mio-Cid que está compuesto en verso? ¿Te acuerdas? La respuesta es obvia. Ya te demoraste. Sí, aquí te toca participar. Llegó tu momento. Vamos. Pipipi, nada que pipipi, la respuesta. ¿Cómo no vas a saber qué tipo de narrador tiene el Mio-Cid? Si es épica tradicional, ¿qué narrador va a ser? Exacto, Edwin. Tiene que ser narrador omnisciente. Narrador omnisciente. ¿Listo? Ahora, una última. ¿Y cómo es el manejo del tiempo en el Mio-Cid? Creo que eso también es obvio. ¿Es épica tradicional? Lineal, continuo, de orden natural, como prefieras llamarlo. Ya está. Esto es en cuanto a forma del Mio-Cid. Ahora vámonos para el otro lado. Vámonos para el fondo del Cid. Si nos vamos para el fondo del Cid, no puedo soltar mi pan. Ok, plop. Ya, vamos. Pensé que era algo importante y yo leyendo tu comentario. Ya, escucha. Si hablamos, nos sigue tragando. Vamos. Si hablamos nosotros acerca del fondo del Mio-Cid, planteamos lo siguiente. El tema principal en el cantar del Mio-Cid es la pérdida y recuperación de la honra del Cid. Así le vas a llamar. Pérdida y recuperación de la honra. Un detalle. ¿Cuántas pérdidas? ¿Cuántas recuperaciones? 2. La primera pérdida del Mio-Cid es precisamente cuando lo destierran por culpa del conde García Ordóñez. Luego, la primera recuperación fue cuando se encuentra cara a cara con el rey y el rey lo perdona. Perdón del rey, con beso incluido, ¿te acuerdas? Luego viene la segunda pérdida. El Cid pierde la honra por segunda vez, precisamente cuando vamos a tener el abuso a sus hijas. Ah, llámale la afrenta de Corpes. Y por último, el Cid recupera la honra por segunda vez cuando se hacen las Cortes de Toledo. El juicio de armas, se devuelven sus espadas y las hijas se casan por segunda vez. Cortes de Toledo. Ese es el panorama para entender el tema principal del Cid. Pero ese no es el único tema. ¿Todo bien, Luis? Ese no es el único tema. Ahora, nosotros tenemos que trabajar acá otro punto. Tenemos que trabajar acá el asunto de la nobleza. Este es otro tema en el Mio-Cid. ¿Qué sabemos de la nobleza? En el cantar del Mio-Cid existen 2 clases de nobleza. La nobleza linajuda o nobleza de abolengo versus la nobleza advenediza. Es decir, hay un conflicto entre la nobleza de sangre, la nobleza de abolengo versus los nuevos nobles.
los nobles por mérito de guerra. Esto es nobleza. Segundo, tenemos acá la Guerra Santa. Si en los fragmentos te hablan de cristianos y musulmanes, la clave siempre va a ser la Guerra Santa. La Guerra Santa es porque el Cantar del Mío Cid se ambienta en la Guerra de Reconquista, la presencia de moros y cristianos. Otro tema importante del Mío Cid es el amor familiar. El Cid profesa amor a su esposa y a sus hijas. Las cruzadas es otra cosa, las cruzadas son otra cosa. En España, la guerra se llamó Reconquista, 800 años, pero la presa San Marcos le llama Guerra Santa, por eso, Guerra Santa. El amor familiar tiene que ver con cómo el Cid entrega todo a su esposa y a sus hijas. ¿Qué más? El providencialismo. ¿Qué es providencialismo? Siempre vas a ganar porque Dios está de tu lado. Providencialismo. Y tenemos aquí, en esta etapa, también el vasallaje leal. ¿Qué es el vasallaje leal? El Cid es el vasallo leal, tanto así que la gente llora. Tan buen vasallo si tan solo tuviera un buen señor. ¿Qué dice la teoría contemporánea? Siglo XIV, Per Abad. Per Abad es el autor del Mío Cid según Colin Smith. Eso es lo que dice. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hasta acá se entiende la diferencia entre fondo y forma? ¿Listo? Sí, sí. Ahora, ¿te acuerdas de qué trata el Mío Cid y los detalles de cada cantar? ¿Sí o no? Háblame. ¿No? Ah, ya, ahorita lo repito lo de vasallaje. ¿Mazo? ¿No? Ya vi que necesitas ayuda con eso. No te preocupes. Perfecto, no te acuerdas. Genial, me encanta la sinceridad. Vamos a hacer algo bonito entonces. Escucha, primero, vasallaje leal, ¿por qué? Porque el Cid es el vasallo leal. El Cid es, en este caso, escúchame bien, el Cid es, en este caso, el buen vasallo que no tiene rey. Por eso se dice, tan buen vasallo si tan solo tuviera un buen señor. Imagínate, el rey lo vota y el Cid sigue peleando por él. Ese es un detalle importante. Ahora, recuerda algo, dentro del cantar del Mío Cid, entonces escúchame, dentro del cantar del Mío Cid, el que nosotros conocemos es el libro. La afrenta de Corpes, ahorita voy a contar la obra, la afrenta de Corpes es cuando ultrajan a las hijas, cuando maltratan a las hijas. Dentro del cantar del Mío Cid vamos a tener otras características que no son comunes en un cantar de gesta. ¿Cómo qué? El cantar de gesta tiene alusiones bíblicas que, profe, pero los juglares no saben leer ni escribir y la Biblia está en latín. Oye, Yara, ¿cómo es eso? Claro, hay un par de alusiones bíblicas dentro del cantar del Mío Cid. Cuando la esposa Jimena se despide del Cid, le resume todo el Antiguo Testamento. Y eso es raro, porque un juglar no conoce la Biblia ya que está en latín. Segundo, cuando el Cid va a encerrar al león, los infantes de Carrión dicen, pero ¿quién es este que hasta las fieras le obedecen? Parafraseando una escena bíblica donde los apóstoles dicen, ¿quién es este que hasta las tormentas le obedecen? Por Jesucristo. Entonces, medio raro, parece que el autor no fue juglar. Otro, dentro del cantar del Mío Cid, se repite constantemente los números 3 y 9. Y no te olvides que 9 es 3 al cuadrado. Pero un momento, eso es parte de las 7 artes liberales. Y dime, ¿qué juglar conoce de las 7 artes liberales? Ninguno, ¿cierto? Entonces, medio raro el Mío Cid. Se divide en 3 cantares, al final hay 3 duelos, tiene 9 días para alargarse. Raro, rarazo, ¿cierto? Y por último, en el cantar del Mío Cid, lo que podríamos decir es que hay una verdadera apología a la clase popular. Es decir, es una obra donde se exalta no a la nobleza de sangre, sino al pueblo y a la nobleza que proviene del pueblo. Porque el Mío Cid es eso, un hombre salido del pueblo. ¿Te das cuenta? Esto hace creer a Colin Smith que el cantar del Mío Cid no es del siglo XII, sino del siglo XIV. Pero aceptar eso para España sería muy grave, porque es quedarte sin tu primera gran obra.
porque ya España no tendría pues el siglo II, el mío Cid, no, se desplazaría al siglo XIV y ya sería una obra de clerecía y no de juglaría. Pero ¿te das cuenta que hay características que dan a entender eso o no? Obviamente, hay muchas características que no son propias de un juglar, que es lo que lo hace importante. Ahora, ¿sabes cuál es el último punto importante que caracteriza al mío Cid? El mío Cid se caracteriza profundamente por el realismo. ¿Qué significa eso? El cantar del mío Cid es el cantar más realista que existe. No hay escenas fantasiosas. Mínimamente se alude a alguna, pero no hay como en el cantar de Roldán que Carlomagno detiene el sol con la mano. O en el cantar de los Nibelungos que Sigfrido se baña con sangre de dragón. Eso no tenemos. Es más, se dice que el cantar del mío Cid fue escrito hacia el año 1180, o fue inventado, perdón, hacia el año 1180, casi 40 años después de muerto el mío Cid. Acuérdate que el mío Cid existió. Entonces, como el cantar del mío Cid se cree que fue inventado 40 años después de la muerte del Cid, está fresca su imagen. Por eso es un cantar de gesta realista. Tan realista es el cantar de gesta que le faltan 3 hojas. La primera y 2 interiores. Y cuando tú compras el mío Cid hoy en día, no le falta nada. ¿Por qué? Porque fue parchado. El mío Cid que te venden está parchadito. Y sabe, por eso es que la primera hoja del mío Cid está en prosa, no en verso. Y en el centro del mío Cid hay 2 hojas en prosa, no en verso. Y la pregunta es, ¿con qué fue parchado? Con un libro de historia. Tan realista es el mío Cid que va a ser parchado con un libro de historia llamado Crónica de los 20 Reyes de Castilla de Alfonso X el Santo. Ahí está. Ahora sí, señores, ya tienes toda la teoría. ¿Qué editorial? No existían las editoriales todavía en aquel entonces, pero el editor, o sea, el que lo trabajó, se llamó Tomás Antonio Sánchez, para los preguntones. Tomás Antonio Sánchez. Esa pregunta alguna vez la vi solo en un examen tipo Villa, pero San Marcos no. Tomás Antonio Sánchez se llama. ¿Listo? Ahora sí. Ya tienes acá toda, absolutamente toda la teoría del mío Cid. Pero como me dices que te falta la obra, sí, no te preocupes, por eso te estoy dando los detalles. Como me dices que te falta la obra, ¿qué te parece si borramos todo y hago una pizarra más con todos los detalles de la obra? Iba a ser todo en una sola pizarra, pero como me dijiste que no la sabes, mejor lo hago en una pizarra entera para que no tengas duda. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, un segundo, le tomamos pantallazo a esto y pasamos al siguiente punto. Dame un segundito, por favor. Ya está, sí, 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 sí. ¿Qué dice? Profesor, que era providencialismo. Imagina lo siguiente, José. Estás en el examen de admisión, no te sabes la mitad de las preguntas, pero como tú tienes fe, marcas D de Diosito e ingresas. Eso es providencialismo. Providencialismo es que aunque tengas la desventaja, Dios está contigo y por eso ingresas. Claro, D de Diosito, C de Cristo, B de bendecido y A de amén. Y vas champeando. ¿No? En el caso del mío Cid, significa que el mío Cid con 300 hombres vence a 5.000. ¿Por qué? Porque Dios está de su lado. Porque Dios está de su lado. A eso se refiere. Alfonso X, el sabio. Alfonso X, el sabio, el sabio. Ya está, ya la sabes, ya la sabes. Providencialismo es que no estudiaste todo el ciclo, pero un día antes de tu examen le prendiste una velita a San Juditas Tadeo, el santo de los imposibles y las causas perdidas, e ingresaste. Eso también es providencialismo. Ahí está. En el mío sí vamos a tener providencialismo. Ya sabes, San Juditas Tadeo, santo de los imposibles, causas perdidas, iglesia en el centro de Lima, Girón de la Unión. En Girón de la Unión encuentra su iglesia. Ya sabes. Funciona, dice. No sé, creo que mi vieja le prendió una cuando yo postulaba. Eso me dijo después. Pero bueno, tanto confiaba en mí. A ver, vamos. Escucha, oye, estudia. Tanta charla te da Oscar de método de estudio para que prendas tu vela a tu santo. Escucha. A ver, maleados que son. Ya, vamos a ver. Escúchame. Vamos a ver la marca de las velitas. Atento, atento, porque hay que acelerar ya que es bastante lo que tenemos que ver, ¿ya? Comenzamos con el cantar del mío Cid.
Mira, mira pequeño. Si hablamos del cantar el mío sí, para entender, vamos a ver una línea de tiempo, ¿ya? Hablando de San Judas Tadeo, hablando mientras hago esto, hay una escena en el libro Los perros hambrientos de Ciro Alegría, en donde precisamente los comuneros, para pedir la lluvia, le rezaban a San Judas Tadeo, pero en la sierra son nivel pro, pues, ¿no? En los Andes son nivel pro. Si San Judas Tadeo no te hace el milagro, lo enterrabas de cabeza. Si no te hacía el milagro, lo metías en un balde con agua. Si no te hacía el milagro, le cortabas la cabeza y ahí recién te hacía el milagro. Al maltrato entendía San Judas Tadeo en los Andes. Eso es lo que dice precisamente la novela de Ciro Alegría, porque ellos querían la lluvia. Recién cuando le partieron la cabeza a la estatua de San Judas Tadeo, comenzó a llover. ¿Qué dice San Judas Tadeo? Ya. Ahora, vamos, ahí está. Ahí está, sencillísimo. Un pequeño mapa para entender el Miocid. Mira, comenzamos. Atento. Si hablas del Miocid, te vas a Vivar y te vas a Castilla. En Castilla tienes el castillo, no me digas. A lo que quiero llegar es que en Castilla está el centro de poder cristiano. ¿Listo? El centro de poder cristiano. Junto a Castilla está el pueblo. Y este pueblo se llama pueblo. ¿Cómo que se llama pueblo? Burgos. Pues Burgos significa pueblo. Ahí lo tenemos. Y al costado de Burgos tenemos el monasterio. El monasterio donde el Cid deja a su esposa y a sus hijas. Y este monasterio se llama San Pedro. San Pedro de Cárdenas. Así se llama. San Pedro de Cárdenas. Esto todo le pertenece a un rey. Alfonso VI. Alfonso VI. Sus dominios llegan hasta aquí. Por eso le dice, tienes 9 días para largarte el mío, sí. Ahorita te cuento por qué. Luego, fuera de los dominios tenemos Barcelona. Barcelona no es un reino, Barcelona es un condado supeditado a Valencia. En Barcelona tenemos un conde y junto a Barcelona tenemos a Valencia. Valencia la Grande. Y es acá, en Valencia, donde vamos a tener precisamente el centro del poder musulmán. Pero los musulmanes vienen del otro lado del mar, Marruecos. Ojo, Marruecos no es escenario de la obra, pero al final de la obra el rey de Marruecos viaja para declararle la guerra al Cid. Por eso lo estoy colocando. ¿Listo? Ya tienes esto. Mira, 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 estos son los lugares del mío Cid. Ahora, en cuanto a nobleza, acá hay un conde, el conde que hizo que lo desterraran al Cid. Este conde se llamaba Conde García Ordóñez. Y este conde García Ordóñez es tío de ¿quién? De los infantes de Carrión. Estos infantes de Carrión se llaman Diego y Fernando González. Son los sobrinos de García Ordóñez y son los que se casarían con las hijas del mío Cid. ¿Listo? Ya está. Perfecto. Ahora, recuerda un detalle. ¿Quién es el mío Cid? Mío Cid es Rodrigo. Rodrigo Díaz de Vivar. Es válido decir Ruy Díaz. Ruy Díaz de Vivar. Aquel que estaba casado con doña Jimena. Ojo, el Cid no es noble, pero un pequeño chisme, su esposa sí lo era, porque su esposa era la hija del conde Don Gómez. Otro chisme, conde al que el Cid asesina para luego casarse con la hija. Pero eso no está en el cantar del mío Cid. Pero sí está en el romancero que me mencionaron hace un rato. Ahora, otro detalle, ya sabes, no apliques esa estrategia, no mates a tu suegro. Los hijos, o las hijas, perdón, del Cid son Sol y Elvira. Ya está. El Cid es un vasallo que tiene vasallos. Los vasallos del Cid se llaman mesnadas. Las mesnadas del Cid van a estar formadas por personajes como Alvar Fáñez, el primo del Cid, conocido como el Minaya. Tienes acá a Pedro Bermúdez, el tuerto. Tienes acá a Salvador Salvadorés. Tienes acá a Muñoz Bustiós, entre otros hombres más. Estos son los guerreros del Cid. El Cid tiene
300 hombres con lanzas, 300 lanceros. No cuentan los hombres a pie, que son unos pocos al inicio de la obra. Luego se volvieron como 5.000. Ahora, el Cid va a tener un problema. Esa primera parte no la cuenta el mío Cid porque le falta la primera hoja, la cuenta Crónica de los 20 Reyes. El Cid era un cobrador de impuestos. Para empezar, el Cid había sido denigrado. El Cid se crió con el rey Alfonso VI, con su hermano Sancho, y cuando el hermano Sancho iba a ser rey, el Cid iba a ser segundo al mando, pero a Sancho lo mataron en el cerco de Zamora, y entonces cuando a Sancho lo asesinaron, Alfonso asumiría el poder, y el Cid a Alfonso, cuando estaba jurando en la iglesia de Santa Gadea, le dijo: tomaste partido con la muerte de tu hermano. Lo acusó de asesinato al rey el día en que tomó el mando. Uy, ya fuiste, pues no. Por eso es que el rey le tiene cierto rencor al Cid. Por eso es que al inicio del Cantar del Mío Cid, a Rodrigo Díaz de Vivar lo han nombrado cobrador de impuestos, lo han denigrado, cobrador de impuestos. Y como el Cid le cobraba los impuestos al rey Al-Mutamiz y el rey Al-Mudafar le declaró la guerra, el Cid no iba a meterse, porque es guerra entre musulmanes. Pero el conde García Ordóñez se puso a apoyar al rey Almudafar. Y entonces el Cid, que era cobrador de impuestos, le dice: no te metas, Ordóñez, porque si tú te metes, yo tengo que meterme, porque él paga impuestos. Y le dice: a mí no me digas qué hacer. Y esta es la palabra que se usaba para ofender al Cid: infanzón. Un infanzón, este era el cargo del Cid, pero con este cargo lo ofendían. Infanzón es nobleza veneriza. Infanzón significa noble por mérito de guerra. Infanzón significa algo así como noble de privilegio, no de sangre. Y entonces, como Ordóñez se metió, el Cid se metió. El Cid lo derrota a Ordóñez según el rey Alfonso X, y el Cid lo humilla a Ordóñez de la peor manera que se puede humillar a un hombre. Le agarró lo más preciado, le agarró la hombría, le agarró la virilidad, le agarró la masculinidad. Guarda, me refiero a la barba, me refiero a la barba. Estamos en la Edad Media, no vas a decir más. Pero curiosamente, a lo que estás diciendo, la barba era un equivalente a lo que estás pensando, porque era lo que se podía mencionar como umbría. Por eso nadie podía agarrarte la barba, y el tamaño de la barba determinaba qué tan hombre eras. A más grande, más hombre; a más corta, uy, barba corta, ¿no? Barba corta, barba chipi. Y entonces, obviamente, una barba corta era pues de alguien prudente, alguien temeroso, sí. En cambio, barba larga era de alguien valiente, alguien fuerte. Pero una barba muy larga ya era peligrosa porque te asemejabas a un musulmán. Y entonces el Cid lo agarra a Ordóñez de la barba y le dice: te dije que no pelees. Lo comienza a jalar, le corta la barba y lo humilla. Y tú sabes que ojo por ojo, diente por diente y barba por barba. Pero como Ordóñez es más débil que el Cid, hace la del cobarde. Te vengas de otra forma. ¿Cómo es la venganza del cobarde? Te vengas con su imagen pública. Lo comienza a difamar. Es por eso que el conde García Ordóñez le dice al rey que el Cid le está robando los impuestos. Y aquí comienza el mío Cid. El primer verso del mío Cid: ya alistan los caballos, ya sueltan las riendas. Al salir mío Cid de Vivar, lleva la corneja a la diestra, y al entrar a Burgos, lleva la corneja a la siniestra. Ánimo, Albarfáñez, de nuestra tierra nos echan, pero cargados de oro y fama, hemos de volver a ella. Así comienza el mío Cid, el Cid aceptando su destierro. Y entonces, sin verso, ¿cierto? Entonces el Cid sale de Castilla y el Cid llega a Burgos. En Burgos, cuando el Cid entra, todo el mundo lo aplaude, todo el mundo llora: tan buen vasallo, si tan solo tuviera un buen señor. Pero cuando el Cid llega a la plaza, todas las puertas están cerradas. ¿Oye qué? Todo está cerrado. El Cid toca y nadie abre, toca y nadie abre. La gente tocaba y nada, querían posada, estaban de camino. El Cid tenía 300 hombres hambrientos, a su esposa y a sus hijas. Y entonces, cuando uno de los hombres iba a patear una puerta, el Cid dijo: detente. Y venía una niña. ¿A qué no sabes cuántos años tiene la niña? Obvio, la niña tenía 9 añitos. Otra vez,
Tiene 9 días para largarse, 9 añitos la niñita. Y la niñita se acerca y le dice, mío Cid, que en buen momento ceñiste la espada. El rey nos ha prohibido que os demos posada, con el riesgo de quitaros nuestros bienes y hasta los ojos de la cara. El rey había amenazado que aquel que ayude al Cid sería castigado. Y si cumplido el plazo el Cid aún en sus tierras está, ni por oro ni por plata se iba a salvar. El Cid triste se va a dormir a las afueras de Burgos. Y cuando el Cid está durmiendo a las afueras de Burgos triste, lloró de impotencia, lloró de dolor y tuvo un sueño. Soñó que el ángel Gabriel venía y el ángel Gabriel le decía, mío Cid, no te preocupes, Dios está contigo, providencialismo. Tú sigue peleando, que la providencia te acompaña. El Cid se despierta y de pronto hay un hombre caminando hacia él. ¿Quién anda ahí? Buenas noches, mío Cid. Mi nombre es Martín. Martín Antolínez. Y cosas insignificantes dejo porque te quiero seguir. Cosas insignificantes, su esposa y sus hijas. Cosas insignificantes dejo porque te quiero seguir. Hoy he traído comida para tus hombres. Y le trajo comida para todos, providencialismo. ¿Y por qué me ayuda si el rey lo ha prohibido? Y le dice, lo que pasa es que hoy tú estás peleado con el rey, pero mañana cuando te reconcilies, todos seremos felices. Por eso Martín Antolínez es considerado el primer pícaro de la literatura española, el antecedente de Lazarillo de Tormes. Martín Antolínez es el primer personaje, claro, todo un visionario que sabía que cuando el Cid y el rey se reconcilien, todos vamos a ganar, todos. Y por eso le dice, mío Cid, más bien, aparte de comida, ¿no necesitas dinero que tú me vas a prestar? No, pero te consigo. Y Martín Antolínez le consiguió dinero. A los prestamistas judíos Raquel y Didas los estafó. Les empeñó un cofre lleno de tierra, diciéndole que eran las joyas del Cid, pero eran joyas cristianas y obviamente un ojo judío no podía verlas. Pero ¿cómo vamos a empeñarte si no las vemos? Pésenlas. No podemos aceptar. No se preocupen, voy a buscar prestamistas cristianos. Cuídense. Espera. Ya está bien, vamos a pesarlas. Y vieron que el cofre lleno de tierra pesaba un montón y le dieron entonces su dinero al Cid y hasta le dieron su comisión a él por conseguirle tremendo cliente. Y el Cid les dice que si en un año no les paga, se quedan con todo. Cuídense. Y obviamente se quedaron con todo. Esto sería lo que pasó en Burgos. El Cid fue ayudado por Antolínez. Llegó a San Pedro de Cárdenas. Cuando llegó a San Pedro de Cárdenas, dejó a su esposa, dejó a sus hijas. Ahí es donde Jimena llora por él, Jimena le hace la despedida y Jimena le hace una oración que resume el Antiguo Testamento. Le habla de Abraham, le habla de Moisés, le habla de Noé, le habla del rey David y luego le dice, tan triste es esta despedida que duele como cuando la uña la separas de la carne. Así le dice. Y el Cid se despide. Es aquí que el Cid comienza la batalla, conquista Alcocer, Murviedro, Zaragoza, Castejón, Castelejón, hasta llegar a Barcelona. En Barcelona el Cid se enfrenta al conde Ramón Berenguer y al conde Ramón Berenguer el Cid lo vence y le gana la espada colada. Y te cuento, pequeño, aquí acaba el primer cantar del mío Cid. Ya tienes 1 de 3. Es decir, a ver si estamos bien. Toda esta ruta es el primer cantar del mío Cid, llamado El destierro del Cid. ¿Ya está bien? ¿Facilito? Sí, ¿no? Perfecto. Una vez que pasamos por el primer cantar del mío Cid, nos vamos al segundo. Pues el Cid conquista Valencia. Para conquistar Valencia, el Cid pide gente. El Cid manda regalos al rey y Alvar Fáñez le dice, el mío Cid quiere soldados para pelear. Mi ejército no se lo doy a nadie, dice el rey. No, señor, el Cid quiere gente de pueblo. Te dije que el mío Cid es un elogio a la gente del pueblo. Pues que vaya el que quiera, 5.000 hombres se fueron con el Cid. El Cid paga más que el mismo rey, porque el Cid no se queda con ninguna riqueza de la batalla, hace que todo lo repartan.
Y como el Cid paga más que el rey, todo el mundo formó parte del ejército del Cid. Entrenamiento intensivo, esto se llama espada, por acá se agarra, por acá corta, vamos. Y así comienza la batalla. ¿Sabes por qué el Cid siempre gana? Porque el Cid no va al último, como los reyes. Los reyes mandan a todos a pelear. El Cid siempre es el primero en la batalla. Él va adelante y él vence rápido al enemigo y acaba con la batalla. De tal manera que cuando el último llegaba al campo de batalla ya había terminado todo. ¡Vamos! Y ya cuando llegaba, ¡ay, ya acabó otra vez! ¿No? Algo así. Ese es el detalle de las batallas del mío Cid. Entonces el Cid tomó Valencia inmediatamente. Segundo cantar, el hecho más importante es la toma de Valencia. Y en la toma de Valencia tenemos algunos detalles importantes. ¿Como cuáles? Como cuáles en la toma de Valencia vamos a tener primero el regalo al rey. 300 caballos para el rey. El rey emocionado recibe su regalo. ¿Qué quiere el mío Cid? Quiere ver a su esposa y a sus hijas. Ah, dile que vayan. Entonces acá viene el reencuentro. Hay dos reencuentros. El Cid se encuentra con su esposa y con sus hijas. Y el rey dice, y díganle que yo también voy. Uy, uy, uy. Y el Cid se reencuentra con el rey. Y cuando el Cid se encuentra cara a cara con el rey, en ese momento el rey llevó 2000 hombres, el Cid llevó 2000 hombres, se fue acercando uno, se fue acercando el otro, todos nerviosos. El Cid hace 4 años que no se afeita, llevaba una moñera en la barba, se la suelta, una barba enorme. En ese momento todos se asustan porque parece musulmán. El Cid se arrodilla ante el rey y cuando el Cid se arrodilla ante el rey, araña la tierra. Primera característica, araña la tierra, signo de humillación. Segunda característica, muerde el pasto. Y cuando el Cid muerde el pasto, le quiere besar los pies al rey. El rey saca el pie y dice, levantaos, mío Cid, que no sois ningún indigno. Levantaos, que quiero que vuestra honra llegue por los cielos y quiero que vuestra imagen sea exaltada. Y el Cid le dice, te regalo a mis hijas. Cásalas con quien quieras. ¿Por qué hace eso el Cid? Lo que pasa es que el rey quiere que sus hijas se casen con nobles. ¿El Cid puede casar a sus hijas con nobles? No, porque él no es noble. Pero si el rey las adopta, el rey sí. Por eso le entrega a sus hijas para que él las case. Y entre tanta lealtad, el Cid solo le dice, venid, Rodrigo, y dadme un beso. Recuerda que el beso es un sello feudal. Recuerda que solo se besaba en los labios al rey. A la mujer no, guácatelas, ¿cierto? Era un beso lleno de testosterona, era un beso pues espartano, machazo. Y entonces el Cid ante el rey le da el beso y con eso se sella el perdón. A esto San Marcos le llama el levantamiento del destierro. Acá se levanta el destierro del Cid. Y se celebran las bodas. Obviamente, por algo el segundo canto se llama las bodas. Claro, beso de machos, como debe ser, Edwin, sí, como debe ser. Y entonces, en ese momento, cuando se levanta el destierro, se celebra la boda de las hijas del Cid. ¿Con quiénes se casan? Con los infantes de Carrión. Uy, aquí está el problema. Se casaron con los sobrinos del tipo que hizo que lo destierre. Al inicio todo parecía bueno, pero en plena boda, una boda de 9 días, o sea, una boda chera tremenda, 9 días de boda, se escapa el leoncito, ¿te acuerdas? Y cuando se escapa el león, todos se alborotan. Los infantes se supone son los más valientes, uno sobre la cortina, el otro bajo la mesa, y el Cid dormido. El Cid dormido sobre una mesa y los soldados lo rodean al Cid con espadas y escudos. Shh, no hagan bulla, el Cid está durmiendo. Oye, hay un león. Shh, cállese, el Cid está durmiendo. Shh, déjame duerma. Fuera león, cómete otro, fuera león. Y entonces, cuando el Cid se levanta, mira el león le ruge y es el Cid el que mete al león a su jaula. Y cuando el Cid mete al león a su jaula, los infantes solo dicen, ¿quién es este? Que hasta las fieras le obedecen. Aquel que tiene conocimientos de escenas bíblicas recordará que esto es una parodia de una escena bíblica. Cuando Jesucristo estaba en la balsa y comenzó la tormenta,
y los apóstoles se mueren de miedo y están tratando de botar el agua de la balsa y entonces dicen unos a otros, cállense que Jesús está durmiendo, cállense, déjalo que duerma, está cansado, acaba de multiplicar panes y peces, siempre lo digo con cuidado para que no me salga como a Nicolás Maduro, panes y peces, no al revés. Y entonces, el que entendió, entendió. Entonces, es aquí en donde Jesús se levanta y dice, cállate. Ellos se miraron las caras y lo curioso es que cuando dijo cállate, la tormenta acabó. Y todos dijeron, ¿quién es este que las tormentas y tempestades le obedecen? Ah, ¿te diste cuenta? Igualito, ¿cierto? Igualito. Por eso dicen, un juglar, ¿cómo vas a ver esto? Ese es un detalle importante. Aquí está. Esto que está acá, escúchame bien, esto que está acá es el segundo cantar del mío Cid. El Cid humilló a los infantes. En el tercer cantar viene un problemón. El tercer cantar tiene que ver con esto. Repito, el tercer cantar no es Marruecos. En el tercer cantar, el rey de Marruecos viaja a Valencia. No se ambienta en Marruecos. ¿Listo? Y en el tercer cantar, escúchame bien, en el tercer cantar, nosotros vamos a tener que Ben Yusuf, junto con el antiguo rey de Valencia, Búcar, le declaran la guerra al Cid. Y el Cid decide llevar a la batalla a sus yernos. Los yernos se mueren de miedo. Y el Cid va en primera fila y en la segunda fila van los dos yernos. Aparte que nunca han pisado campo de batalla, están adelante. Y entonces cuando comienza el enfrentamiento los escuchan los hombres del Cid hablando, pero creo que esta boda nos ha salido muy costoso, deberíamos volver a nuestra casa. Y entonces le dicen, pero Cid, no los lleve, ellos son valientes, el Cid cree en ellos. Y cuando viene el enfrentamiento, el Cid gana la batalla rápidamente. Y el Cid gana otra espada. La otra espada del Cid se llama Tizona. Dos espadas del Cid, Colada y Tizona. Colada la gana el conde Ramón Berenguer, Tizona la gana el rey de Marruecos. Y entonces cuando el Cid gana Tizona, el Cid quiere regalar las dos espadas a sus dos guerreros más valientes y se las regala a sus yernos. Pero lo que el Cid no sabe es que en plena batalla los yernos se fueron corriendo de miedo y huyeron y todo el mundo los vio huir, menos el Cid que iba delante. Y entonces cuando el Cid le regala las espadas, todos se burlan de ellos. Y ellos piensan que el Cid lo hizo a propósito. Por eso decidieron despedirse del Cid y llevarse a sus hijas a sus tierras. Y cuando los infantes de Carrión se llevaron a las hijas del Cid, llegaron al robledal de Corpes. Corpes es un robledal. Una vez en una pregunta de la pre de verdadero y falso, azotaron a las hijas en la ciudad de Corpes. Mira qué engañosa San Marcos. Hasta por esa palabra mató a muchos. Ciudad no, robledal, bosque de Corpes. En el bosque de Corpes amarraron a las hijas del Cid y las latigaron con los cinchos del caballo hasta abrirles la piel y las abandonaron. Otra, esa es la del cobarde. Primera del cobarde, te vengas de su imagen, García Ordóñez. Segunda del cobarde, te vengas de las mujeres de la familia, es la de los infantes. Acá con los infantes de Carrión nace un elemento que se va a ver mucho en la literatura española, la diferencia entre el noble y el pueblo, el burlador. Tú sabes que un noble puede hacer lo que quiera a alguien de pueblo porque legalmente el del pueblo no puede defenderse. Si tú pones la mano encima de un noble, pena de muerte para ti y tu familia. Por eso los infantes se sentían protegidos y maltrataron a las hijas del Cid. Saben que el Cid no los puede tocar y entonces las abandonaron. Muñoz Bustiós, uno de los hombres del Cid que las estaba siguiendo, recoge a las primas, las encuentra, se las llevan del Cid y el Cid dice, díganle al rey que él las casó, que él lo arregle. Uy, problemón tremendo. ¿Por qué? Porque es el rey el que tiene la obligación de arreglar todo esto. Y es por eso que en este último cantar se desarrollan las Cortes de Toledo. El rey manda llamar a las Cortes de Toledo. Y con las Cortes de Toledo se celebra primero la devolución de la dote. Al Cid le devuelven su espada sus espadas y le devuelven su dinero. Segundo,
se hace un juicio de armas. Los infantes de Carrión van a ser juzgados y nombrados hombres de menor valer, con lo cual los hombres del Cid pueden golpearlos. El Cid no se ensucia las manos, manda a Alvar Fáñez y Pedro Bermúdez. Y como el tío quiso pelear también, García Ordóñez mandó a Martín Antolínez. Y entre los tres vencieron a los hombres del Cid, a los infantes de Carrión. Y luego, una vez que los humillaron, viene la segunda boda. Las hijas del Cid se casarían con los infantes de Navarra y Aragón, con lo cual los nietos del Cid van a llegar a ser reyes de España. Y eso, mis pequeños, es todo el cantar del mío Cid. Ahora sí, no hay absolutamente nada que haya faltado decir. Te he explicado todo el primer bimestre de Colegio Nacional Tercero de Secundaria. ¿Listo? Ya está. Vamos, apura, último pantallazo y nos vamos al siglo de oro. Pero es verdad, se supone que esto lo has visto en tercero de secundaria. Supongamos, supongamos. A ver. Aquí está. Vamos entonces a las preguntas. A ver. ¿Qué dice? Dote es el dinero que pones en un matrimonio. El papá lo pone para la hija. Entre ellas estaban también las espadas. Apenas vi la ciudad y los perros. Apenas vimos Paco Yunque. Ya, vamos. A ver, mira la separata, a ver qué te parece antes de borrar. Pregunta número 1 dice, con relación a las características formales, subraya formales del mío Cid, marca lo correcto. Dime, ¿la obra fue escrita en latín? No. ¿El autor Pere Abad dividió en 3 partes? El autor no se sabe si es Pere Abad. Los versos en los que fue escrito son de rima sonante, ese está mejor. ¿Y la obra lírica de arte menor? No es lírica. La clave sería 1, cariño bonito, ¿por dónde andarás? 2. La métrica del mío Cid es irregular y los versos oscilan entre 10 y 20. Eso es verdad. Está compuesto por 3 cantares, cada uno con 33 capítulos. No seas malo, eso es Divina Comedia. Un juglar llamado Pere Abad. El juglar Pere Abad no puede. Está escrito en castellano, originalmente castellano. Todo cantar de gesta está escrito en lengua vulgar. Y la rima es asonante. Ya salió 2, avioncito. A ver, al toque. 3, para ahorrar tiempo. En relación al tercer cantar, afrenta de Corpes. Marque la afirmación correcta. Ya salió. Pues dime la clave de la 3. Sale el ojo. La C. El Cid derrota a los infantes en el juicio de Castilla. No, se llama Cortes de Toledo. No se llama juicio de Castilla, se llama Cortes de Toledo. La D. El rey Alfonso asciende al Cid y le da el feudo de Carrión. Oye, ¿en qué parte hemos hablado de eso? ¿En qué parte se volvió señor feudal? Ya pues, la clave es la A. Devolución de la dote. ¿Qué dice la A? Le devuelven las espadas. Ahí está. Pregunta número 4. Con respecto al aspecto formal. Subraya formal del mío Cid. ¿Es un cantar de gesta escrito en latín? No, se va la A. Según Menéndez Pidal, el verdadero autor es Pere Abad. No, Menéndez Pidal dice 2 juglares. Esta novela, ya no voy a seguir leyendo porque vi la palabra novela. Vi la palabra novela y por eso la tacho. Y claro, pudo haber sido creado por un juglar de San Esteban de Gormaz y otro de Medinaceli. Acá dice San Esteban de Gormaz, no hay otra cosa. ¿Te diste cuenta cómo, ojo, todas las preguntas de tu separata siempre son compilaciones de la pre, porque tú estás en un ciclo intensivo? Y mira cómo si la pre San Marcos te pide ese detalle, Medinaceli, San Esteban de Gormaz, entonces es un detalle relevante para tu examen. ¿Listo? 5. En relación al aspecto forma del mío Cid, marque la afirmación correcta. ¿Se utiliza métrica regular? No. Sí, está escrito en lengua vulgar, en castellano. ¿La métrica oscila entre 10 y 14? No, 10 y 20. ¿Predomina la rima consonante? No, ya salió pues. Profe, ¿qué cosa es serie monorrima? El cantar del mío Cid está escrito por estrofas que tienen la misma rima. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, no te preocupes. 6. Marca lo correcto sobre el mío Cid. Ya pues, sale al ojo. Exacto. B de bienaventurado. Ahí está, ve practicando para tu examen. B de bienaventurado. Pregunta 7.
El plazo de 9... Ah, mira, escucha este poema, escucha este poema. Aquí está la rima, la monorrima. Del plazo de 9 días, 6 están pasados ya. Y nada más que 3 días le quedaban por pasar. ¿Listo? Porque si pasado el plazo en sus reinos aún está, ni por oro ni por plata el Cid puede escapar. Ya se va acabando el día, la noche quería entrar, y a todos sus caballeros el Cid los manda a juntar. Eso sería monorrima. Y acá, ¿el Cid ha sido desterrado por el rey? Sí. ¿El Cid exige que lo acompañe? No. ¿Se deduce que el Cid irá con su familia? No. ¿El fragmento pertenece al primer cantar? Sí, beso. A ver, dos cosas. Una vocal se repite, sí, la rima se repite, rima vocálica. Y segundo, quien propone que el autor esperaba se llama Colin Smith. Colin, lo pongo acá ya. Colin Smith. Ahí está. A ver, pregunta número 8. ¿El Cid al ser desterrado por el rey Alfonso parte del reino de Castilla? Sí. ¿Doña Elvira y Doña Sol son azotadas por los infantes de Navarra? No. ¿El segundo cantar el Cid logra conquistar Valencia? Sí. ¿Como prueba de acatamiento al rey el Cid convoca a las Cortes de Toledo? No. ¿Los infantes de Carrión odian al Cid por considerarlo un tirano? No. 8. Beso. Pregunta 9. ¿Qué tema destaca en los siguientes versos? Escucha, los reyes París y Galvez derrotados están ya. Qué buen día aquel Dios para la cristiandad. Ya salió el tema, cristiandad. Por una y por otra parte, los moros, huyendo van. Los hombres del mío Cid querían alcanzar. El rey Farís en Terrera se ha llegado a refugiar, pero Galvez no quisieron abrirle la puerta ya. A Calatayud entonces a toda prisa va, pero el Cid campeador le persigue sin parar y va detrás del rey moro hasta la misma ciudad. Moros contra cristianos. ¿Cuál sería la clave? Guerra Santa. Dedo. Muy bien. Pregunta 10. En relación al fragmento, marca la alternativa correcta. Profe, en la 8, la 4, el que convoca, sí, es el que convoca, es el rey. Claro, por eso hemos dicho que es falsa. La 4 es falsa, por eso la clave es la D de la 8. Ah, perdón, el error fue mío de escribir mal la respuesta. La clave es la D, la clave es la D, sí, la clave es la D. Escribí yo mal la respuesta, dije una cosa y escribí otra. Gracias por hacerlo notar. Ahora sí, escucha, dice así. Miocid Ruiz Díaz por Burgos entraba y en su compañía 70 pendones llevaban. Ahora la rima es a. Salíanlo a ver mujeres y varones, burgueses y burguesas por las ventanas. Son llorando de los ojos, tanto sentían el dolor de sus bocas, todos tenían una razón. Ahí cambió la rima, la O. Dios, qué buen vasallo, si tuviera un buen señor. Vamos, ¿las personas lamentan el destierro? Sí. ¿Obliga a sus vasallos? No. ¿La gente percibe la injusticia? Sí. ¿Pertenece al tercer cantar? No, es primero. Casa. Pregunta 11. ¿Sigue Miocid? Sigue Miocid. A ver, ¿qué afirmación es correcta? En la 4 y la 8 dice, claro, por eso dije que la 8 la clave es la D. La 4 debía ser falsa. Había marcado por error la B. Era la D. Si tú marcas en la 8 la D, la 4 es falsa. El Cid no convoca a las Cortes de Toledo, es el rey. Sí, ya lo corregimos, no te preocupes. A ver, 11. Con 100 caballeros a Valencia entrado. Fruncida trae la cara que estaba desarmado al toque. Si te dice Valencia, segundo cantar, ¿cierto? Así entró sobre Babieca. Babieca es su caballo, por si acaso, o la yegua, mejor dicho, del Cid. La yegua del Cid se llama Babieca. Por cierto, Babieca significa tonta, estúpida. Bueno, la espada en mano, recibíanlo las dueñas que lo están esperando. Miocid 50 ellas tuvo la rienda del caballo. Vos me humillo, dueñas, gran preso he ganado, vos teniendo Valencia y yo vencí en el campo. Claro, segundo cantar del Miocid. 12. A ver, marca la afirmación correcta. El Cid a doña Jimena la mano le va a besar con lágrimas en los ojos que solo saben llorar. Y a él y las niñas con pena tornábalas a mirar. Despedida familiar. Al Señor os encomiendo, al Padre Espiritual. Nos separemos, quién sabe si nos podamos juntar. Llorando todos los ojos, nunca vio llanto igual como la uña de la carne. Así apartándose van. A su qué trauma. Beso, claro, beso. 13. Lee el siguiente fragmento y marca la afirmación correcta. De familia ilustre somos los infantes de Carrión.
Hemos de casar con hija de rey o de emperador y no nos pertenecían hijas de simple infanzón. Problema de nobleza, nobleza, nobleza. A vuestras hijas dejamos con derecho y con razón y hoy valemos más que antes, no menos campeador. Vamos, ¿cuál sería el tema? La nobleza de abolengo contra la nobleza advenediza, ¿cierto? La B, no. Ah, ya, no. La B es la anterior, imagino, ¿no? ¿Te refieres a la anterior? Ah, ya, la clave es la A, perfecto, la clave es la A. ¿Por qué? Porque la A dice precisamente abolengo contra advenediza. Amén, A de amén. Pregunta 14. ¿Sigue mi Cid? Wow. A ver, pidamos nuestras mujeres a este Cid campeador. Diremos que las llevamos a heredades de Carrión, tercer cantar, para que vean allí las tierras que nuestras son. Saquémoslas del amparo y mío Cid campeador y por el camino haremos lo que nos plazca a las dos antes de que nos pidan cuenta por aquello del león. Abolengo sí es nobleza de sangre, abolengo es nobleza de sangre. Claro, acá es que se planean vengar. Dedo. Diego y Fernán González planean vengarse. Muy bien. 15. No, ya la 15 es otra cosa. Ya, perfecto. Hasta aquí. Ahora sí, ya le tomó a Oscar la imagen hace rato, así que lo borro rápido. ¿Ya? Lo borro rápido. ¿Sí? Estamos entrando al último punto. A ver, he demorado un poquito aquí porque me dijiste que no tenías idea de cantar del mío Cid y al menos espero que acabando la clase ya sepas sobre el mío Cid todos los detalles posibles. Ahora sí, para que nadie te sorprenda, ¿qué es arte menor? Ya, te cuento. Arte mayor es de 9 a más sílabas. Arte menor es de 2 a 8 sílabas. La cantidad de sílabas que se usan en los versos determina el arte mayor o arte menor. De 2 a 8, arte menor. De 9 a más, arte mayor. Vamos. Si hablamos nosotros acerca del segundo punto, el segundo punto es el siglo de oro español. Y si hablamos acerca del siglo de oro español, aquí nosotros vamos a tener siglo XVI y siglo XVII. ¿Listo? Si hablamos nosotros del siglo de oro español, sabemos que la fecha importante aquí va a ser 1492, porque ese año marcaría el origen de todo esto. Sabemos que el siglo de oro español se va a caracterizar ¿por qué? Porque es la mezcla de dos corrientes. El Renacimiento, que es el auge económico, político, social y militar, y el Barroco, que es la crisis económica, política, social y militar. Si hablamos nosotros de esto, el mejor auge literario siempre es el Barroco. Ahora, si hablamos del siglo de oro, vamos a recordar algo. El capítulo que te pide en este caso el examen de admisión se llama poesía. Estudiemos poesía. A ver, te lo cuento rápido como una historia para que se entienda mejor. ¿Te parece? 3, 2, 1, va. Para que esto sea posible, tengo que hablarte de un hombre que no te viene en examen de admisión. Es que si te cuento la historia de él, con eso se entiende este capítulo, ¿ya? Por eso voy a hablar de él. Vas a ver que todo tiene sentido al final. Confía en mí. Juan Boscán fue uno de los primeros poetas del siglo de oro. Juan Boscán soñaba con ser poeta. Juan Boscán deseaba ser poeta. El único problema es que Juan Boscán no tenía otros poetas en España de quien aprender. Lo único que existía en España era la famosa escuela tradicional. Y la escuela tradicional es precisamente una escuela que imitaba a la poesía de Manrique. ¿Cómo es la poesía de Manrique? Para quien me lo preguntó, te cuento. La poesía de Manrique era una poesía, te lo pongo por aquí el chisme, ¿ya? Porque sé que te interesa. La poesía de Manrique, mira, es una poesía que pertenece a una época llamada humanismo. El humanismo en España no llegó en el siglo XIV, llegó en el siglo XV. Y esta poesía de Manrique es una poesía sentenciosa. Esta es la característica que siempre preguntaba San Marcos. ¿Qué es sentenciosa de enseñanza moral? Es una poesía sobria, fría, apagada. Es una poesía reflexiva. A nivel formal, es una poesía de arte menor,
¿Por qué de arte menor? Porque tiene versos de 8 y versos de 4 sílabas métricas. La poesía humanista es una poesía que va a reflexionar acerca de la fugacidad de la vida. Lo que pasa es que a Jorge Manrique se le murió el padre. Y entonces Manrique reflexionaría sobre la fugacidad de la vida y la igualdad ante la muerte en una estrofa que se conoce como sextina, así se llama, sextina de pie quebrado. Es una estrofa muy tradicional. La sextina de pie quebrado precisamente está formada de la siguiente manera. Son 6 versos que miden 8, 8, 4, 8, 8. Y Manrique escribía así: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. 884, 884. Muy poético, Manrique, o sea, serio, pero poético. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir, decía Manrique. Muy solemne, muy serio, pero le faltaba magia, le faltaba pasión. Y todo esto lo aprendió Boscán. Y entonces la poesía de Boscán era una poesía muy seria. Pero Juan Boscán trabajó para el rey que inicia el siglo de oro. Ayúdame, ¿cómo se llama el rey que inicia el siglo de oro? En mis imperios nunca se oculta el sol. ¡Ah! Carlos I y V, ¿cierto? Y entonces Carlos I y V le dijo, oye Juan, ¿va a Italia? Acuérdate que Carlos V también le pertenece a Italia. Oye Juan, ¿va a Italia? Vamos. Y entonces Juan se fue a Italia. Y cuando Juan Boscán se fue a Italia, Juan Boscán conoce a Andrea Navallero. Profe, ¿quién es? Escucha, confirma y vas a ver que el siglo de oro tiene sentido con esta historia. Juan Boscán conoce a Andrea Navallero y Andrea Navallero se entera que era poeta y le dice, ¿te dedicas a la poesía, no? Sí. A ver, enséñame lo que haces. Y Juan le enseñó todito lo que hacía. Y entonces Andrea dijo, como que está en algo, ¿no? Pero, ¿por qué no escribes como escriben los italianos? Y la cara de Juan era de duda. ¿Cómo? ¿Por qué no escribes como escriben los italianos? Y la pregunta de Juan fue, ¿y cómo escriben los italianos? Y Andrea le dijo, yo te enseño. El siglo de oro nace cuando Andrea Navallero le va a enseñar a Juan Boscán los aportes italianos. Ahí nace el siglo de oro. Entonces, ¿quieres entender poesía del siglo de oro? Solo tienes que responder una pregunta. ¿Qué le enseñó Andrea a Juan? Esa es la pregunta para entender el siglo de oro. Antes de que te imagines cosas que no son, Andrea es varón, por favor, ¿sí? Acá no hay historia de amor, es el embajador Andrea Navallero con el poeta Juan Boscán, aclarando el asunto. Más rico, dice. Ya, ok, más rico. ¿Quién fue ese enfermo? ¿Quién fue ese enfermo? Rastréalo, Oscar. Ya te lo pasaste hace rato. Más abajo, yo lo vi, hay que rastrearlo para denunciarlo. A ver, Franz José Jiménez Villalba. Ahí está, exponiendo raros. Bueno, ahora sí, ahora sí. Ya, perdón por denunciarte, perdón por denunciarte. Ya, ahora sí, cargador, dice. Ya, escúchame. No te. Ah, mira, ya Jean-Pierre fue más rápido todavía. Sebastián también. Son lo máximo, son lo máximo. Ya. A ver, a todo el mundo la denunció a Franz. Qué maleado, ya. Arena Franz. Ya, escúchame. Ahora, buena pregunta la que me haces por interno. Y la respuesta sería sí, porque el cantar del mío sí desde arte mayor, porque va de 10 a 20. De 10 a 20, ahí está la pregunta que me hicieron. Entre 10 y 20, el cantar del mío sí sería arte mayor, porque de 9 a más siempre es arte mayor. ¿Listo? Ya, entonces,
Vamos a ver, ¿qué le enseñó Andrea a Juan? Esa es nuestra pregunta. Profe, suena raro y ahora que es varón suena más raro todavía. Vamos a ver, ¿qué le enseñó Andrea Navallero a Juan Boscán? Lo que le enseñó Andrea Navallero a Juan Boscán versa en 3 asuntos. Mira, el primer asunto, Andrea Navallero le enseña a Juan Boscán primero las figuras. Andrea Navallero le enseña a Juan Boscán las figuras literarias. 3 figuras literarias italianas por excelencia. La primera, la metáfora, comparación implícita. La segunda, el hipérbaton, desorden sintáctico. Y la tercera, la hipérbole, exageración. Esas son las 3 figuras que Andrea Navallero le enseña a Juan Boscán, ¿correcto? Esas son las 3 figuras literarias que Andrea Navallero le enseña a Juan Boscán. Segundo, Andrea Navallero le enseña a Juan Boscán los tópicos. Y esto sí es bien importante porque esto se pregunta constantemente. Los tópicos latinos o tópicos romanos. ¿Cuáles son los tópicos latinos o tópicos romanos? Primero, carpe diem. Carpe diem significa vive el día. Carpe diem significa aprovecha tu juventud. Obviamente, literalmente carpe diem significa vive el día, pero a nivel semántico significa aprovecha tu juventud. Vive la vida al máximo antes de que seas viejo. Coge en tu alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado te cubra de nieve la hermosa cumbre. Vive al máximo antes de que tengas cabecita blanca. Beatus Ile. Beatus Ile significa dichoso aquel. ¿Quién es dichoso? Dichoso es el que vive en el campo, dichoso es el que goza de la naturaleza, dichoso es el pastor. Si en un poema te hablan de la vida en el campo, pero en el poema mencionas al pastor, al que vive en el campo, la clave es Beatus Ile. No confundir con locus amenus. Locus amenus significa lugar ameno, lugar feliz. Si el poema te habla del campo, te habla de la naturaleza, si el poema te habla del paisaje y no menciona a ninguna persona, entonces la clave es locus amenus. Pero si menciona a una persona, al pastor, la clave es Beatus Ile. ¿Qué dice? Sí, justo ahorita vamos a llegar a Garcilaso, paciencia. Garcilaso es el que los asimila, pero quien los trae es Juan. Ahorita te menciona Garcilaso, todavía no llegó Garcilaso. Esto llegó antes de Garcilaso. Escúchame bien, escúchame bien. Y el último son 4 en realidad los básicos. Este último a veces muy poco lo preguntan. Ubi sunt, que significa onta. ¿Dónde está aquello que sueñas? ¿Dónde está aquello que quieres? ¿Dónde está aquello que te hace feliz? Carpe diem, Beatus Ile, locus amenus y ubi sunt. ¿Listo? Ahora, y por último, esto también lo pregunta la PREP, acá tenemos las estrofas. Y si hablamos nosotros de las estrofas, acá, para tu examen de admisión, los versos de 7 heptasílabos, estos son los versos italianos, heptasílabos, y los versos de 11 endecasílabo. 7 y 11, hepta y endecasílabo. Si hablamos de eso, 1, 2, 3 versos de 11. Se llama terceto. 3 versos de 11 se llama terceto. Toda la Divina Comedia está escrita así. 4 versos endecasílabos se llama cuarteto. Cuarteto. Siguiente. Esta es la que más preguntan. 5 versos. 7, 11, 7, 7, 11. No tienes que calcular la métrica, basta con ver. Si son 5 versos, chiquito, grande, chiquito, chiquito, grande, esa estrofa se llama lira. Es la estrofa en la que Fray Luis de León escribe a la vida retirada. Si te viene un poema de Fray Luis de León, al ojo marcas lira. Siempre marcas lira. Si te viene un poema de Fray Luis de León, casi siempre es Beatus Ile.
Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, siguiendo la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Esa es una lira que habla sobre el beato-cidio. Otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 versos en decasílabos. Esto se llama octava real. En esta estrofa están escritos todos los poemas épicos. La Cristiada, por ejemplo, a la vida retirada está escrita en liras, sí. Otro, la estrofa más famosa en el siglo de oro. 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3. Todo esto en 11 sílabas se llama soneto. El soneto son 14 versos en decasílabos distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. Y la última, n versos de 7 y 11 en el orden que te dé la gana. Serie indefinida de versos de 7 y 11. Estancia o silva. Ahora, me preguntaba, profe, Garcilaso no era el de los aportes, por eso, acá llegamos a Garcilaso. Tú no te preocupes. Último punto. Juan Boscán, ¿sabes lo que va a hacer? Juan Boscán funda una escuela poética en España. Como octava real son 8 de 11, 8 de 11. Por ejemplo, escúchame, te dije que Juan Boscán formó parte de la escuela tradicional, pero la escuela tradicional era muy hincha de Jorge Manrique. Entonces, una vez que Juan aprendió todo esto, Juan funda la escuela italiana. Él es el fundador de la escuela italiana. Pero el gran líder de la escuela italiana va a ser un gran amigo de Juan Boscán. Y mira cómo acá todo tiene sentido. Y ese gran amigo de Juan Boscán se llamó Garcilaso de la Vega. Es más, cuando Garcilaso estuvo vivo, no se conocía ninguno de sus poemas, ni tampoco los de Juan. Cuando Garcilaso y Juan murieron, tiempo después, la viuda de Juan, la esposa de Juan, es la que publica los poemas de Garcilaso y los poemas de su esposo. Ahí está la relación entre Juan y Garcilaso. Por eso es que Juan es el que aprendió todo esto y Garcilaso es el que lo asimiló. Garcilaso es el que lo adaptó para la literatura española. ¿Correcto? ¿Qué dice en el primer momento la escuela tradicional influye? Claro, pero no es tanto que influye en la escuela italiana, excelente. La escuela tradicional influye en Boscán. ¿Y por qué influye en Boscán? Porque no había otra, pues. Porque no existía otra. Es como dicen, tú le rezas a cualquier santo cuando no conoces a Dios, ¿cierto? Hasta que te matriculaste en Bonex, una cosa así. Entonces, igualito acá. No había otra, no conocías otra, estabas en la escuela tradicional. Pero cuando conoció los aportes italianos, nació la escuela italiana. Y esta escuela italiana va a tener a Garcilaso. Y de Garcilaso, nosotros sabemos que es el Petrarca, así es, el Petrarca español. Garcilaso de la Vega, escúchame bien, Garcilaso de la Vega idealiza, sueña como una mujer. Esta mujer se llama Isabel Freire, una noble portuguesa a la que se le declaró y que ella muy tierna y cariñosamente lo rechazó, pues, ¿no? Y cuando Garcilaso fue rechazado por Isabel, se dio cuenta que cometió el error más grande de su vida. ¿Cuál es? El error más grande de su vida fue haberle confesado amor a una mujer en el mismo lugar donde él trabaja. Es como que te le mandes a alguien con quien estudias en la academia. Es el mismo trauma. ¿Por qué? Porque obviamente vas a tener que verle la cara, vas a tener que seguir viéndole todos los días. Y ese es el trauma que va a tener acá. Garcilaso la va a ver llegar con su novia. Ah, virtual no, pues virtual no. Virtual sí se puede, virtual sí se puede. Garcilaso la va a ver llegar con su novio. Garcilaso luego la va a ver casada. Garcilaso la va a ver embarazada y ella tiene que pasar embarazada.
Garcilaso la vio cargando a su primer hijo. ¿Por qué? Porque Garcilaso era el guardia en palacio y ella era la mejor amiga de la reina, o sea, es la mejor amiga de la esposa de su jefe, para que te hagas una idea. Entonces le tiene que ver la cara. Y cuando salió embarazada por segunda vez, ella muere en el parto. Y lo curioso es que a Garcilaso le dolió como si fuera pues su esposa y no la esposa de otro. Y Garcilaso lo quiso inmortalizar. Este Garcilaso de la Vega va a tener influencia de dos poetas. Un poeta es Virgilio y el otro poeta, obviamente, es Petrarca. La pregunta sería, ¿qué coge Garcilaso de Virgilio y qué coge Garcilaso de Petrarca? Fácil. De Virgilio, Garcilaso coge lo bucólico, lo pastoril. Y de Petrarca, Garcilaso coge la idealización, el amor platónico, el amor platónico. Ya está. Otro, Garcilaso va a tener dos tópicos propios. ¿Cuáles son los dos tópicos de Garcilaso? El primer tópico importante de Garcilaso se llama el amor. ¿Cuál es el tópico con el amor? Te cuento. ¿Qué cosa es el amor en la poesía de Garcilaso? El amor significa equilibrio. El amor es equilibrio en el mundo. ¿Sabes qué significa que el amor sea equilibrio? Si el amor es equilibrio, ¿qué pasa si ella no te ama? Entonces cuando el amor es no correspondido, cuando el amor es no correspondido, llueve, hay temblores, corre viento, ¿cierto? El amor no correspondido representa el caos en la naturaleza, por eso el frío, pues, por eso el frío. Eso es algo importante en Garcilaso, con mi llorar las piedras se enternecen, ¿cierto? Con mi llorar las piedras se enternecen. Y el otro tópico de Garcilaso se llama predestinación o destino simplemente. Pero con Garcilaso hay un detalle. Garcilaso habla mucho del destino, pero Garcilaso manifiesta que sus personajes sí pueden cambiar su destino. El destino así lo quiso, pero el personaje sí puede cambiar este destino. Por eso es que no se dio una cosa así. Y es acá en la poesía de Garcilaso que nosotros vamos a tener diversos poemas. Garcilaso tiene sonetos. Un soneto famoso es el soneto 23. Coge en tu alegre primavera el dulce fruto. Garcilaso tiene canciones. La flor de nido es una canción. Y Garcilaso tiene églogas, 3 églogas, pero la que te va a pedir el examen es la primera. Y la primera se llama Salicio y Nemoroso, donde el pastor Salicio está enamorado de la pastora Galatea. Y el pastor Nemoroso está enamorado de la pastora Elisa. Un momento. Salicio ama a Gal, sí, distinto de Edipo Rey. Salicio ama a Galatea y Galatea lo rechaza. Nemoroso ama a Elisa y Elisa se muere al dar a luz. ¿Te das cuenta? Salicio ama a Galatea, Galatea lo rechaza, Nemoroso ama a Elisa y Elisa se muere al dar a luz. ¿Qué significa esto? Significa que esta es la vida de Garcilaso, ¿cierto? Ajá. Y Salicio dice, oh, más dura, escucha estos versos, atentos todos, como diría Edipo Rey, dígnense a tocar a un hombre miserable. Atentos todos que estos versos son los primeros versos en España formalmente conocidos donde un hombre llora por una mujer. Este es tema nuevo. Manrique no lloraba por una mujer, lloraba por el papá. El Cid no lloraba por una mujer, ¿cierto? Lloraba porque no tenía que alimentar a su gente. Y entonces Garcilaso dice, mira qué tal cambio. Recuerda Manrique, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. O nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Ahora vámonos para el otro lado. Recuerda a Garcilaso. Oh, más dura que el mármol a mis quejas. Hipérbole. Y al encendido fuego en que me quemo, más helada que la nieve Galatea. Hiperbatón, hipérbole. Estoy aquí llorando, pues la vida temo, y temola con razón, pues tú me dejas. Con mi llorar, dice Garcilaso, las piedras se enternecen, su natural dureza, y la quebrantan. Salid sin miedo, lágrimas corriendo. Es el poeta que llora por amor, llora por amor.
Inemoroso se pregunta dónde estarán sus ojos, dónde estará su sonrisa, dónde estará aquel vientre de cuna aparecido en una noche de luna. Esa es la poesía de las églogas. ¿Está fácil? Son los poetas que lloran por amor. A ver, ¿qué te parece si nos vamos a las preguntas y con todo demostramos que esto es facilito? A ver, vete a la separata y quiero que mires por favor la pregunta 15. Si dice pastor, sí, Geraldine. Si dice pastor, obviamente ve a tu sile. Si no dice pastor, es lo que usa menos. Vamos a ver para ver los ejemplos, ya, para terminar con esto. Góngora es renacimiento y barroco, pero Góngora destaca en el barroco. Góngora es poeta de la luz y las tinieblas, pero lo que más destaca en Góngora es la poesía de las tinieblas, una poesía hermética, cerrada, compleja, de retorcimiento formal, de alusiones mitológicas. Eso es Góngora, culteranismo, sí, culteranismo. ¿Qué significa el último escrito humanismo? Ah, ya. No te preocupes. Cuando hablamos, sí, la otra semana vemos la segunda parte siglo de oro. Esto de acá, Sextina de Pie Quebrado, es una estrofa que está compuesta por 6 versos que tienen 8, 8, 4. 8, 8, 4. A eso se le llama Sextina de Pie Quebrado. Octosílabos y tetrasílabos. A ver, vete a la 15, al toque, el toque, el toque, el toque, el toque. Sí, la próxima semana vamos a ver el resto del siglo de oro. Con respecto a los versos de Garcilaso, uno, empleó el soneto compuesto por versos endecasílabos. Sí. Usó la octava real conformada por versos octosílabos. No, endecasílabos, endecasílabos. El terceto que utilizó Dante Alighieri también lo utilizó, obvio. Destacó en coplas, no, las coplas son de Manrique. Y compuso la lira de versos octosílabos. La lira no tiene versos de 8. Todo acá es 7 y 11, 7 y 11, hepta y endeca. La 15, la clave sería la letra A, te lo pongo por acá. La 15, la clave sería la letra A. La pregunta 16, marque la alternativa y completa el siguiente enunciado. Vamos, dame claves. Ajá, mira, Góngora, te lo planteo así. Góngora tiene 2 etapas, no viene directamente en examen. Góngora tiene una etapa de la luz cuando fue renacentista y una etapa de las tinieblas cuando fue barroco. Si te dice pertenece a su segundo periodo, busca características del barroco. En esta pregunta tienes que buscar qué es barroco. No puede ser, por ejemplo, letrillas, romances, eso no aparece. No puede ser armonía, no puede ser esteticismo. La clave es la A. Elevada erudición, complejidad formal. Eso es barroco. 17. A ver. Respecto a los versos de la Soledad de Góngora, ya, la clave es barroco, la clave es barroco, es decir, vamos a ver, o bienaventurado albergue, cualquier hora, templo de Pales, subraya Pales, alquería de Flora, subraya Flora, ¿por qué están con mayúsculas? Son nombres propios. Entonces, alusiones mitológicas. No moderno artificio, borró designios, bosquejo, modelos, al cóncavo ajustado de los cielos, hiperbatón. El sublime edificio, retamas sobre roble, tu fábrica son pobre, do guarda en vez de acero, a inocencia al cablero más que al silbio del ganado. Obviamente retorcimiento formal, ya estamos hablando de alusiones mitológicas. Ajá, casa. 18, a ver, estos versos de Góngora, otra vez Góngora. Ya mira, sin leer el poema, si te dice que son versos de Góngora sencillos, ¿es luz o tiniebla? Si te dice que son versos sencillos, luz o tiniebla, ¿qué marcas? Luz. La clave sería avioncito. 19. Ajá. En relación al fragmento de Góngora, la afirmación correcta era del año la estación Florida, en que el mentido robador de Europa del sol, media luna, las armas de su frente y el sol, todos los rayos, su pele luciente, honor del cielo en campos de zafiro, paz estrella, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de ira. Toda esa estrofa significa en primavera. Toda esa estrofa significa en primavera. Entonces, acá, en este caso, sería alusiones, en este caso, barrocas. ¿Cuáles? Metáfora e hiperbatón. Si te viene Góngora, metáfora e hiperbatón. A ver, te explico. Poeta de la luz es cuando es renacimiento, poeta de las tinieblas cuando es barroco. ¿Dónde están las soluciones mitológicas en la 17? Pales es Palas, Palas Atenea. Flora es la ninfa Flora, por algo los pone con mayúsculas, son nombres propios, son nombres propios. Y la 20, con mi llorar las piedras se enternecen su natural dureza y la quebrantan. Ya pues, ¿qué le ha pasado a Salicio? ¿Qué le ha pasado a Salicio? Lo han choteado. La clave sería la letra B. Ah, tienes homework, provecho, esfuérzate. Muy bien, señores.
Con esto entonces nos detenemos, espero que haya quedado sencillo, espero que haya quedado entendido y demuestra con tu quizzes que has estado bastante atento. ¿Listo? Te espero, no te preocupes. Y como siempre decimos con Oscar, perdón por tan poco. A ver, vamos, te lo mando. Felicidades a Jennifer, a Kevin, a Cecilia y a todos los que sacaron 100%. Y vamos a ver por qué no sacaron los demás. A ver qué tenemos. Pregunta 1. ¿Qué hecho importante sucede en el tercer cantar? Inmediatamente piensas, tercer cantar, azotan a las hijas, devuelven las espadas, cortes de Toledo, derrotas al rey de Marruecos. La 1 o la A no puede ser porque es primer cantar, tiene que ir desterrado. En la 2 tampoco porque es el segundo cantar, las bodas de las hijas. En las 3 tampoco porque eso es segundo cantar. La clave es la cuarta, azotan a sus hijas. Así de fácil, no tenías que equivocarte. Siguiente, marque el enunciado correcto. El Cid es un infanzón porque pertenece a la nobleza inferior, pero logra el ascenso social gracias a los méritos de guerra. El botín de guerra es la respuesta. Entonces, no puede ser la A matrimonio, no puede ser parias reales, ni tampoco decreto. Ahí está, riquezas obtenidas en guerra. Esa era la respuesta. ¿Cuál es la otra? Respecto a los temas de renacimiento, el tópico Beatus Sile, vida apacible del pastor. ¿Qué marcaste? A ver, paso fugaz de la juventud. No, pues, ¿cómo vas a marcar eso? ¿Cómo se nota que en RB no te enseñan a comprender las preguntas, no? Ese es el problema. El profesor de RB, no yo. Ahí está, la vida apacible. Muy bien, muy bien. Y otra más. Caracteriza al barroco y la vida como. Ya, barroco es inestabilidad, barroco es pesimismo, barroco es complejidad, la vida es como, estilo recargado, representación. Ahí imagino que se equivocaron algunos. La clave era la letra B. Listo, Luis García, sí, ese señor siempre está infiltrado, es como un virus. Bueno, señores, cuídense mucho, que les vaya bien. Un gran abrazo, gracias por todo. Nos vemos.